Yali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticate jipan tonali nahui masatl. Hoy, desde que el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la cuarta casilla de la 12ª trecena. El tonali es 4 venado. Una coordenada del rumbo del Cihuatlampa, el de las mujeres. El color es el negro. Las mujeres somos, como Tlazolteotl, tejedoras de destinos, barredoras de caminos. Somos la escucha atenta, somos las que maternamos, las que estamos diseñadas física y biológicamente para parir la vida, para nutrir la existencia. Así que tenemos un papel muy importante desde nuestro lado femenino, que está potenciado con el tona de nuestro lado masculino. Y esta coordenada, hoy platicaba con un joven maravilloso sobre el tonali de hoy. Esta coordenada está cargada de energía, cargada de tona, porque tenemos, fíjense, en el numeral 4, atonatio, el que va tonando, el sol que nos nutre, nuestro Nahui Olin. Y este mismo señor viene como señor de la noche, recordándonos que el tona que él brinda no solo lo brinda en este momento en el que estamos ustedes y yo conversando, sino que también ilumina cuando estamos en el mundo onírico. Se va al Mictlán, acompañado de todas aquellas mujeres que murieron en el primer parto dando la vida como guerreras. Bueno, pues ahí donde crujen las lajas de obsidiana, donde se resguardan los saberes sagrados, el sol llega y brinda su calor. Así que si tú te sientes en un momento difícil, en un momento en el que necesitas energía vital, hoy es un día para cargarse de energía. Tenemos a Masat como signo, que es un emblema del sol. Es también el emblema de Camachtli, el gran guerrero, el espejo rojo humeante. Sí, es el mismo Mixcoatl, tiene como emblema al venado. El venado también es el cuerpo del tiempo. Es esa piel majestuosa en la que los antiguos sabios de esta tierra del Semanáhuac plasmaron su conocimiento. En esa piel de venado quedó registrada la historia, las vivencias, la sabiduría, por eso es el cuerpo del tiempo. Y si hoy tú te asumes como un Nahui Masatl, eres un venado luminoso en cuyo cuerpo se está escribiendo tu propia historia. También quiero decirles que el ave que nos acompaña es Solin, la codorniz. Es muy pequeñita, pero en la ritualidad es una de las aves elegidas para alimentar al sol, para nutrir al sol, que es diferente, porque el alimento puede estar en cualquier lado, pero no todo el alimento que encontramos nos va a nutrir. Sepamos elegir lo que nos nutre. Lo que nos nutre puede ser la poesía, un canto amoroso, el abrazo de un ser querido, de un amigo. Eso es lo que nos nutre. Una palabra que tú des, sentida desde el corazón, con una intuición despierta, eligiendo cada palabra que vas a enunciar en ese mensaje, es usar el intelecto, usar la intuición, usar tu corazón, asumirte como un pequeño sol. Y bueno, digo un pequeño sol porque a veces tenemos que domesticar al ego, recuerden, yo estoy en esa tarea. El único sol grandioso para mí hoy es Tonatio. Yo soy un pequeño solecito que comparte con ustedes todo lo que este Tonatio me da. Y como Solin, la codorniz que es pequeñita, me brindo para nutrir a los demás. Y además estamos en una trecena que rige Iztlacoliuqui, que es una advocación de Yayauquitezcatlipoca. Así que esta flecha rota la estoy reestructurando. Estoy construyendo una flecha nueva. Y me estoy mirando en el espejo igual que todos ustedes lo hacen. Así que unas letras para este tonali. Y dice así: Nahui Masat es el día en el tiempo. Es el día en el que el espíritu encuentra un bosque maravilloso, un instante sagrado de luz, de sol. Nahui Masat no es un día en el tiempo, sino un claro en el bosque del alma,
un instante sagrado donde la luz del sol recién nacido se filtra entre el ramaje. Somos el venado, Mazatl, y sentimos el pulso de la tierra en nuestras pezuñas. Venimos de la introspección de haber asomado nuestra conciencia al espejo humeante de Iztlacoluqui, que es el mismo Yayauqui Tezcatlipoca, donde vimos reflejado no solamente nuestro rostro, sino el crujir de nuestras viejas pieles, las astas antiguas que estaban listas para caer. Las ofrendamos. Pero este reflejo no es de oscuridad, pues Nahui el 4 es el trono de Tonatiuh. Su energía es la base que nos sostiene, 4 vigas de luz solar que enmarcan nuestra realidad y nos recuerdan que así como el sol viaja al Mictlán para dar calor a lo oculto, nuestra propia luz debe iluminar las profundidades de nuestro ser. Es el momento de la integración, de recoger las experiencias como frutos del bosque y tejer con ellas una conciencia equilibrada. En este claro sagrado, el aire se llena de la promesa de Tlaloc, que es el regente del signo Mazatl. Cada gota de rocío en las hojas es su fuerza fertilizadora, preparándonos para el crecimiento. Es el instante mágico en que la lluvia y el sol se encuentran. Cuando se dice que está pariendo una venada y el arco iris se dibuja en el cielo de nuestra conciencia. Es el Atlachinoli, el agua sagrada y el fuego divino danzando en nuestro interior. Somos la codorniz, somos Solin, esa ave pequeñita que ofrenda las gotas de su tona, de su sangre vital, para que no muera nuestro sol, para que nuestras astas de venado agarren fuerza y vuelvan a surgir. Nuestra divinidad en desarrollo, nuestra esencia cultivada, está ahí esperando por ese tona que le vamos a brindar. Hay que beber esta sangre luz y crecer firmes, igual que nuestras astas, poderosas apuntando el cielo. Así Nahui Mazatl es también el Temazcali interior, las 4 direcciones con sus muros sagrados. Tonatiuh es la piedra al rojo vivo, Tlaloc es el agua que la besa para crear el vapor que nos purifica, y Tezcatlipoca es la oscuridad fecunda en el vientre donde nos desprendemos de las creencias obsoletas para renacer. Yo te invito a que en esta semana vayas al Temazcal y revivas esto que estamos diciendo, que compartas en comunidad, sentir ahí dentro del Temazcali la fuerza de Tlaloc y la fuerza de Xiuhtecutli y te asumas como ese venado en donde se está escribiendo el tiempo. Nahui Mazatl es la certeza de la sensibilidad a flor de piel y el oído atento al susurro del mundo. Sabe que la regeneración es su poder más sagrado. Es el momento de nutrir con nuestra propia luz el misterio de nuestro renacimiento, para caminar por la vida con la gracia y la fuerza de quien lleva el sol en la sangre y el tiempo sagrado dibujado en la frente. Y como nos gustan los cantos, aquí uno para que tú le pongas el ritmo, le pongas el tono y el instrumento que te acompañe. Ese está maravilloso. Pueden ser incluso tus propias manos. Oh Nahui Mazatl, instante sagrado, ciervo de sol sobre el piso del 4. Momento en el que el mundo por fin sosegado nos revela el misterio y el místico teatro. Llegas como el alba tras la noche oscura después de vernos en el humo del espejo y nos invitas con tu gracia pura a soltar la carga, a soltar lo viejo. Nos llamas a detener la lucha y el ajetreo, a sentir la vida que sutil nos nombra, a escuchar el viento su sabio aleteo, a percibir la luz que vence a la sombra. Nos enseñas a oír con toda la piel, a sentir con las pezuñas el pulso terrestre, a encontrar en el pecho un manantial de miel, la emoción primera, simple y silvestre. Y en esa calma, cuando el espíritu atiende, florece el puente, la conexión sagrada, la intuición, esa voz que el espíritu enciende, la expresión poética de tu esencia amada. No es el grito que la razón exija, es un susurro dulce, tierno y cariñoso,
un mensaje que en sueños se cobija, nacido del silencio mágico y hermoso. Entonces, el tona, la sangre encendida, se pone en marcha, fluye con certeza, es la energía vital que da la bienvenida a la paz, a la alegría, a la belleza. Cada latido es un tambor sereno que marca el paso de la senda florida, un torrente de luz, de sol y de trueno que nutre las raíces de nuestra propia vida. Escucha, siente la voz que te habita, tierna y sincera, amorosa y constante, esa guía interior que nunca te quita, sino que te entrega todo, todo en un instante. Es el milagro que del corazón brota, la respuesta que fluye sin esfuerzo, el abrazo que nos devuelve la calma y nos alinea con el universo entero. Así que no dudes, déjate llevar. Hoy tú mismo eres Mazatl, el venado de espíritu despierto. Siente tu corazón, déjalo guiar. Él es tu rumbo, tu más seguro puerto. En Nahui Mazatl, la base es de luz y el crecimiento es gracia que se regenera, pues tu intuición es el mismo Tonatiuh, alumbrando por siempre tu primavera. Un placer compartir. Les agradezco mucho su cariño y el entusiasmo que con sus palabras todos aquellos que me escriben inyectan en mí. Estar entusiasmado es el tener o sentir el Dios adentro. Y en esta tierra del Semanáhuac hay muchos seres divinos que entran en mi sistema para que yo tenga este deseo fuerte de compartir con ustedes mis reflexiones. Que si son de tu agrado, pues espero que me des un like, que te suscribas a mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak. Eso es muy importante para que este canal siga caminando. Y bueno, pues como siempre te digo, Lili Kaltonak no te abandona. Y recuerda que estoy a un WhatsApp de distancia al 272-237-1664. Felicidades, un abrazo fuerte a todos los que se asumen como solecitos, a todos los que son Mazatl. Timotasque.